Bueno, pero adicional a eso, ¿alguna pregunta sobre material, temas, lecturas? ¿No? De acuerdo. Recuerden esto, la información es acumulativa. Eso significa que eh, conforme ustedes van avanzando en el módulo, las presentaciones, digámoslo así, la información se va haciendo más completa por un lado y compleja por otra parte. Eh, y esa es básicamente la naturaleza de cualquier eh, enseñanza. A medida que nosotros añadimos o complementamos la información sobre un tema específico, obviamente esto tiene diversas ramificaciones y va haciéndose un poco más complejo el entendimiento, lo que se necesita comprender, etcétera. Eh, pero pues es parte natural. Entonces, solamente quiero recordarles esto. Necesitan, a este punto, ya es necesario que ustedes dominen no que conozcan bien, sino que ya tengan un dominio de la primera y segunda declinación. Primera y segunda declinación. Y la razón es porque añadimos la tercera declinación. Y esto añade obviamente una vasta información del griego, pero al mismo tiempo añade un elemento de complejidad. Y ese elemento de complejidad es fundamentalmente el resultado de que algunos sustantivos y adjetivos especialmente, van a apelar a esta tercera declinación. Entonces, si ustedes no tienen bien dominado la primera y segunda declinación de memoria, ustedes recuerden esa ilustración que ponía el autor, ese examen de las 2 de la mañana, si ustedes no lo tienen dominado al día de hoy, esto va a realmente funcionar como una carga para ustedes. Entonces, mi sugerencia es sigan repasando, sigan memorizando, sigan ejercitándose. La manera más práctica de saber cómo están avanzando es lean el mismo texto que han estado leyendo ya por algunas semanas y traten de hacer el análisis de lo que ya saben. Entonces, ahora tendrán que añadir esta tercera declinación que tiene sus singularidades. No es que sea algo tan diferente, sigue siendo un sustantivo, tiene los mismos casos. Lo único que cambia es la morfología. Es lo único que cambia, pero en términos de función sigue teniendo exactamente la misma función. Solo es importante prestar atención a la morfología, porque eso sí tiene cambios importantes. Ahora, propiamente antes de empezar, eh, es importante recordar, es importante recordar los tipos de pronombres que hemos visto. Entonces, en las lecciones anteriores hemos visto pronombres personales, hemos visto pronombres demostrativos, cercanos y lejanos, pronombres relativos, reflexivos, recíprocos, posesivos, pronombres indefinidos e interrogativos. Eh, Como norma general, los pronombres son necesarios, no solamente, bueno, son necesarios para no repetir sustantivos. El autor dice son malos para el matrimonio. El punto es importante saber qué son los pronombres, porque cuando llegamos a la tercera declinación va a afectar la forma de algunos de estos pronombres. Entonces, necesitamos nosotros añadir simplemente esta información a lo que ya traemos con la finalidad de tener un panorama más completo de la gramática de los sustantivos. Entonces, tenemos los pronombres personales, primera, segunda, tercera persona, ego, su, autos. Recuerden algo muy, muy importante. Presten atención a los signos diacríticos. Presten atención a los signos diacríticos. Y por diacríticos me refiero básicamente a los espíritus y los acentos. Espíritus y acentos, porque ello va a tener alguna repercusión si nosotros no los presentamos o no los visualizamos de forma correcta.
Entonces, hemos visto pronombres personales, pronombres demostrativos, jutos, jaute, tuto, pronombres demostrativos lejanos, ekeinos, los relativos, jo, je, jo, los reflexivos, emautú, seautú, eautú, recíprocos, alelón, posesivos, hemos, eme, emón, indefinidos e interrogativos. Ahora, especialmente en estos dos últimos, indefinidos e interrogativos, es sumamente importante que ustedes presten atención a esto. Indefinidos no tienen acento, no tienen acento. Es la misma grafía, es la misma escritura, son las mismas letras en el mismo orden. Lo único que hace la diferencia es el acento grave que existe en los pronombres interrogativos. Es lo único. Así que si nosotros estamos leyendo y encontramos el número 9, tis, forzosamente tiene que venir a nuestra memoria, este es un pronombre interrogativo. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Por qué? ¿De qué tipo? Etcétera. Pero si no tiene el acento, entonces un pronombre indefinido, alguno, cualquiera, quien sea, etcétera. Así que es muy, muy importante que ustedes presten atención a estos pequeños detallitos. Por ejemplo, en los relativos, jo, je, jo. Si ustedes no recuerdan que los relativos, por ejemplo, tienen acento y espíritu áspero, entonces eso va a tener un problema. Eso va a tener un problema de interpretación. En el pronombre personal de tercera persona, si ustedes no recuerdan que el pronombre es autos y no jautos, eso va a representar un problema. Así que presten mucha, mucha atención a estos pequeños detalles, pero que son vitales para que podamos nosotros interpretar. Los reflexivos, por ejemplo, emautú, primera persona, es diferente de geautú. Uno lleva un espíritu suave y uno lleva un espíritu áspero. Entonces, estos pequeños detalles son vitales que los mantengan para que ustedes tengan una correcta lectura e interpretación del texto. Por cierto, estas láminas ya están en Canvas por si quieren descargarlas. Las subí esta tarde, entonces pueden imprimir, por ejemplo, esta página que están viendo ahorita y tenerla de referencia, solamente como referencia. Si les funciona de esa manera o si prefieren irse al apéndice, el primer apéndice del material, lo que resulte más práctico para ustedes, pero memoricen bien estas estructuras porque de ello va a depender su precisión y su tiempo en la interpretación. Ahora, recuerden esto, también vimos que el pronombre demostrativo puede funcionar como un adjetivo. Ahora, aquí algunos detalles. Aparece en posición predicativa, eso significa no tiene artículo, no tiene artículo, pero su función normalmente es una función atributiva. Y recuerden esta regla general. Concuerda con el sustantivo el que modifica en género, número y caso. Kai lege autois en ekeine te gemera. En aquel día les dijo. Jotis acque mu tos logu tutos kai poieutos. En fin, traten de relacionar. Observen que este sustantivo tiene una correlación con este pronombre. Son del mismo caso, del mismo género, el mismo número, porque este, aunque está apareciendo de forma predicativa, funciona de manera atributiva. Recuerden eso porque eso también puede causar confusiones. Entonces, eh, presten atención, estructura, morfología, etcétera. El pronombre relativo utiliza las desinencias de la primera y segunda declinación. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos. El nominativo del pronombre relativo se confunde debido a que utiliza el espíritu áspero. Se podría confundir con el artículo, pero si ustedes recuerdan que el pronombre relativo lleva un acento agudo en nominativo de masculino, femenino y neutro, singular y plural, entonces ya tienen de alguna manera la información necesaria para evitar esta confusión. Esta es la principio, digámoslo así, que debemos recordar. El pronombre relativo siempre, esto es fundamental, lleva tanto el espíritu áspero como el acento, siempre. Si se graban eso,
ya tienen dominado, digámoslo así, el pronombre relativo en el nominativo masculino, perdón, nominativo singular y plural en los tres géneros. Y básicamente estas son las desinencias que hasta el día de hoy ustedes ya conocen, primera y segunda persona. Esto ustedes ya lo conocen. Hasta aquí, perdón, esto. Entonces, a partir de ahora vamos a añadir esta porción para completar el cuadro completo. Pero mantengan esto en mente. Son los mismos casos, nominativo, genitivo, dativo y acusativo, y son el mismo número, singular y plural. Lo único que cambia o lo único que va a cambiar es la morfología, no la función. Es importante recordar eso porque a veces uno piensa, es que los sustantivos de tercera desinencia son un poco más místicos. No, no, no hay nada de místico. Solo es importante recordar, lo único que cambia es la forma, no el significado. Entonces, si ustedes tienen esto en mente, lo recuerdan, entonces ya tienen de alguna manera un avance en los sustantivos. Ahora, ¿qué es lo que hay de diferente entre sustantivos de primera, segunda declinación y los de tercera? Sustantivos de primera y segunda declinación terminan en vocal el tema. Terminan en vocal el tema. Entonces, lo que tenemos es el tema más una vocal temática más la desinencia. Eso es lo que nosotros vemos en los de primera y segunda declinación. Ahora, en el caso de los de tercera declinación, no vemos esto. Solo vemos el tema y la desinencia. Pero un distintivo del tema es que termina en una consonante. Termina en una consonante. Y eso es lo que hace diferente. ¿Por qué? Porque hay muchos sustantivos, hay muchos adjetivos e incluso hay varios tipos de pronombres cuyo tema termina en consonante. Así que cuando vemos uno de estos sustantivos o adjetivos o pronombres y vemos, por ejemplo, que quizá tiene una terminación OS, podríamos pensar, ah, es un nominativo, cuando en realidad es un genitivo de la tercera declinación. ¿Qué es lo que cambió? La forma, solamente la forma, no la función. Así que recuerden esto, los sustantivos de tercera declinación, el tema termina con una consonante. Adicional a esto, no emplea vocales temáticas. Esto es, o vocales conectivas. ¿Cuáles son las vocales conectivas que nosotros encontramos en primera y segunda declinación? Omicron y épsilon. Son las que encontramos por default. Y dependiendo de del cambio que nosotros veamos en el término, Omicron puede alargarse a una omega, epsilon puede alargarse a una eta. Y es lo que nosotros vemos en algunas palabras. Pero en el caso de tercera declinación no hay vocales temáticas. ¿Qué es lo que sucede? Que el tema y las consonantes de la desinencia se contraen. Se contrae. Hay alguna fusión, hay cambios propios de estos términos para los cuales es importante conocer una información que vamos a estar viendo sobre cuál es, por ejemplo, el cambio cuando se atraviesa una letra labial con una sigma. ¿Cuáles son las modificaciones que vamos a esperar? O si vemos una nun con una sigma, ¿cuáles son los cambios que vamos a esperar? Todas estas modificaciones, digamos, o accidentes, como se les denominan en ciertos contextos, son necesarios de entender para saber cómo analizar un sustantivo o adjetivo de manera particular que es de la tercera declinación. La desinencia del genitivo singular nos ayuda para entender el patrón. Eh, es recomendable que ustedes consigan, bueno, voy a tratar de hacerles una relación de diccionarios en español que ustedes podrían considerar adquirir, porque en el diccionario, cuando ustedes buscan una entrada de un sustantivo, normalmente les da
la información de la siguiente manera. Les indica el sustantivo en el caso nominativo, más la terminación, solo la terminación en el caso genitivo, más el artículo. Y de esa manera, con esa información, nosotros sabemos qué tipo de sustantivo es. Ahora, en el caso de los sustantivos de tercera declinación, el nominativo no nos va a ayudar a entender cuál es el tema. ¿Quién nos va a ayudar? El genitivo, porque es aquella forma que no tiene tantos accidentes, tantos accidentes. Entonces, voy a compilar una relación. No hay tantos en español, desafortunadamente, pero hay algunos que sí es posible que ustedes puedan adquirir. Entonces, esta es la tabla de las terminaciones. En el caso del nominativo masculino singular, sigma. En el genitivo, presten mucha atención a esto, porque esto puede causar, bueno, seguramente va a causar confusión ahora que estamos empezando. ¿Por qué? Porque esto se parece al nominativo singular de primera y segunda en masculino y neutro, especialmente el masculino. Observen cómo el dativo sigue teniendo una iota. Esta tiene sus peculiaridades y también lo vamos a ver más adelante. Observen cómo on sigue siendo un característico del genitivo plural. Sin la iota sigue en el dativo, as, a en el acusativo. Entonces, es importante que recuerden esto. Y es importante también que ustedes recuerden el artículo. El elemento principal que nosotros vamos a utilizar para identificar cualquier sustantivo de primera, segunda o tercera declinación es el artículo. Si tenemos el artículo, nosotros vamos a tener una tarea fácil de identificar. Se trata de un nominativo, se trata de un genitivo, dativo o acusativo. Va a ser fácil que nosotros lo identifiquemos. ¿Por qué? Porque el artículo es constante. El artículo no va a cambiar. En el masculino sabemos qué esperar, en el singular y en el plural, en el femenino lo mismo y en el neutro lo mismo. Entonces, cuando nosotros memorizamos bien el artículo, va a ser fácil que nosotros identifiquemos al momento de estar leyendo. Si nos encontramos con un sustantivo de tercera declinación que nos parece extraño, va a ser fácil saber, se trata de un genitivo. ¿Por qué? Porque el artículo me dice que es un genitivo y nos va a facilitar la tarea de interpretación. Entonces, cuando ustedes vean un diccionario, comparen las entradas, porque eso nos va a ayudar para que nosotros veamos cuál es el patrón que eh, este, se ejemplifica con estas entradas. Por ejemplo, observen aquí, stachus, stafulé, pareciera la misma raíz. Está. Hay algunos accidentes. Aquí tenemos una ji y aquí tenemos una fi. Bueno, lo que vamos a aprender es que dependiendo de cuál es la consonante que, con la que culmina el tema o la raíz del sustantivo, va a ser el tipo de cambio que nosotros debemos esperar. Entonces, esta es la tabla completa. Hay semejanzas, pero al mismo tiempo hay diferencias. Observen cómo, por ejemplo, en el femenino plural de acusativo es lo mismo que en la tercera declinación. El neutro plural es lo mismo que en la tercera declinación. El genitivo es una constante en todos. Tenemos una iota en el dativo. En el singular, aquí cambia un poco, pero de alguna manera no es tan difícil. Lo único que podría hacer es, si hay una sola alfa, podría confundirse quizá con el plural o el nominativo o el acusativo plural del neutro. Pero el contexto y el artículo, la presencia del artículo nos va a ayudar mucho. Pero creo que el elemento que quizá va a causar más confusión es este.
porque fácilmente vamos a confundir el genitivo con el nominativo de la primera declinación. Entonces es sumamente importante que nosotros lo memoricemos bien. Lo memoricemos bien. Ahora, mi sugerencia es no lo memoricen en abstracto como esta tabla. Esta es simplemente es ilustrativa. Memorícenlo a través de memorizar una palabra del vocabulario de la tercera declinación, porque de esa manera va a ser más fácil tener un referente sobre los cambios morfológicos que suceden en ese término. Entonces, vimos esto, el tema termina en consonante, no hay ninguna vocal, la morfología es más variada que la de primera y segunda declinación, así que es importante, de hecho es esencial memorizar el cuadro de las oclusivas, que es básicamente los diversos accidentes que nosotros vamos a esperar en los sustantivos de la tercera declinación. Si nosotros nos encontramos con consonantes labiales, más la sigma, por ejemplo, de nominativo singular, debemos saber que la combinación de cualquiera de estas P, beta, phi, más el sigma va a resultar en una psi. O debemos saber que en el caso de las velares, kappa, gamma, chi, en combinación con una sigma va a resultar en xi. O las dentales, teta, delta, zeta, delta, zeta, más sigma va a resultar en sigma. Esto lo debemos de memorizar. Si no quieren rememorizarse los nombres, no importa, pero esto es esencial que ustedes lo sepan. Es esencial. Es esencial que lo sepan al derecho, digámoslo así, como al revés. Es decir, si tienen una psi, ¿cuál es la posibilidad de ecuación, digámoslo así, que nos lleva a este resultado? Ah, bueno, yo sé que si tengo una psi en mi palabra, puede ser la combinación de pi más sigma, o puede ser la combinación de beta más sigma, o puede ser la combinación de phi más sigma. Son opciones. Y si ustedes conocen bien la raíz del sustantivo que están tratando de analizar, entonces va a ser mucho más fácil que ustedes sepan qué esperar. Ahora, ¿por qué sigma? Bueno, porque sigma forma parte de específicamente el nominativo y el dativo en plural. Y si sabemos esto, entonces vamos a saber qué debemos esperar. Debemos saber qué vamos a esperar de esta combinación de letras. ¿Preguntas hasta aquí? No. Ok. Esto es básicamente una descripción más eh, ligera, digámoslo así, de ese cuadro. Es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, aquí, nuk más la sigma del nominativo. Entonces tenemos que es la tau más la SA, pero sabemos que la tau, al ser una dental más la sigma, me resulta en una sigma. Eso básicamente significa que la tau se pierde, lo mismo que la delta y la zeta. Así que en lugar de ser nuc, es nux, nux. Después de kappa más sigma, kappa más sigma, tenemos una xi. ¿Dónde tenemos eso? Ah, en la palabra. Observen. Este es el nominativo, este es el genitivo. Esto parece nominativo, ¿no es así? Pero si sabemos que este es un sustantivo de la tercera declinación, entonces debemos de prestarle atención al genitivo para desenmarañar, digámoslo así, por qué tenemos esta xi aquí. Ah, ya lo sabemos, porque el tema es nuct. El os es la terminación del genitivo de la tercera declinación, que es este, genitivo singular. Así que lo que tenemos es
quitamos la terminación y nos quedamos con el tema. Y si sabemos este cuadrito de las oclusivas, sabemos que la tau no puede estar junto a la sigma. Así que se combina, perdón, la capa. La capa no puede sostenerse junto a la sigma, así que se combinan las dos y forman la psi, que es lo que tenemos en el nominativo singular de este sustantivo. Entonces, la idea es que nosotros sepamos cómo desenmarañar la, la forma, digámoslo así, del nominativo de manera especial. Pero para ello, obviamente, necesitamos ir al diccionario, ver la forma del genitivo y a partir de ahí hacer eh, este proceso regresivo, digámoslo así, para analizar. Entonces, aquí hay algunos ejemplos labiales. Pi, beta, phi, más sigma produce la psi. Aquí tenemos un término, lailaps, lailapos. Observen, este es el nominativo, este es el genitivo. Entonces, en el nominativo tenemos que termina en psi, pero tenemos que preguntarnos, ¿por qué termina en psi? Ok, vamos al genitivo. Quitamos la desinencia propiamente y nos quedamos con el tema. Ahora, sabemos que la pi más la sigma del nominativo nos va a llevar a una psi, que es lo que tenemos aquí. Entonces, esto es lo que nosotros debemos aprender a hacer con los sustantivos, especialmente de tercera declinación. Catebe lailaps anemu eis ten limene. Una tempestad, una fuerte o ventosa tempestad descendió sobre el lago. Entonces, un nominativo femenino singular. ¿Cómo sabemos que es femenino? Ah, porque en la forma de la entrada del diccionario nos da el artículo y el artículo es femenino. Entonces debemos de prestar atención a todos estos detalles. En el caso de las velares, sarx, una palabra muy común en el Nuevo Testamento. Si ustedes leen Romanos, Gálatas, primero los Corintios, se van a dar cuenta de que Pablo utiliza constantemente esta palabra, incluso el apóstol Juan en el Evangelio. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos en el nominativo sarx y en el genitivo sarcos? Ah, la razón es esta. En el genitivo quitamos la desinencia, nos quedamos con el tema y sabemos que kappa en combinación con sigma nos da una xi. Así que ese es el resultado del nominativo, sarx. Cuando ustedes vean una entrada que utiliza ese término, recuerden esto. Um, Bueno, aquí en la traducción es hologos sarx egeneto kai ekenosen en gemin. El verbo o la palabra carne se hizo carne y habitó en medio o entre nosotros. Y el ejemplo con las dentales. Tau, delta, zeta. Esta palabra muy común también usada por Pablo, el pis y el pidos. Ah, pareciera que no hay ningún cambio, pero sí lo hay. Si vamos al genitivo, quitamos la desinencia y sabemos que la raíz, el tema, es el pid con delta. Oh, pero sabemos que la delta junto a la sigma no puede sostenerse, así que se pierde en el caso del nominativo y queda directamente el pis, esperanza. El pis gemón bebaya huperjumón. Bueno, aquí es muy evidente que se trata de un nominativo por la presencia del artículo. En algunas ocasiones va a ser así de fácil, en algunas ocasiones no va a ser tan fácil, pero la idea es que nosotros sepamos cómo identificar el caso de ese sustantivo. Nuestra esperanza respecto a ustedes, a vosotros, es firme.
Eh, y hay algunas palabras que tienen un doble cambio, como este término noche. Nuct, sigma tau, sabemos que la tau no puede sostenerse, así que queda nux, pero sabemos que kappa con sigma tampoco pueden convivir muy cercanamente, así que se combinan a una xi, y es nux, noche. Nesteusas gemeras tesseraconta, kai noctas tesseraconta. Traducción, ayunó 40 días y 40 noches. Entonces, esos son los cambios, los accidentes que nosotros vamos a encontrarnos en los sustantivos de tercera declinación. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, entonces solo les recuerdo, es vital memorizarse este cuadro. Es vital saber cuáles son las posibles fusiones, las posibles combinaciones que pueden existir, especialmente en el caso de la primera persona, el singular del nominativo, porque eso nos va a causar muchos problemas. Y saber que en el caso del genitivo de la tercera declinación, OS es el distintivo. Si aprendemos bien eso, entonces estaremos en un terreno firme para a proceder al proceso de lectura e interpretación. Ahora, de la mano con eso, de la mano con ese cuadro de las oclusivas, esta otra información es importante, los sustantivos líquidos. Sustantivos líquidos. Y este concepto de líquidos necesitan ustedes tenerlo también dominado, porque esto no solamente aplica a sustantivos. Esta descripción no solamente aplica a sustantivos, también aplica a verbos. Si el Señor lo permite, estaremos viendo eso más allá de la lección 21, 22, me parece, pero este concepto de sustantivos o de la liquidez, digámoslo así, tiene que ver con ciertas consonantes. ¿Qué es un sustantivo o un verbo líquido? Líquido es cualquier palabra cuyo tema, presten atención a esto, tema termina en lambda, mu, nu o ro. Lambda, mu, nu o ro. Algunas personas para memorizar esto invierten y pasan la lambda al final. Y entonces, una mnemotecnia, digámoslo así, es mineral. Si memorizan de esa manera, mineral, o ya sé que la mem, nun, ro y lambda pertenecen o contribuyen para que un sustantivo o un verbo sea líquido. ¿Por qué terminan su tema termina en estas consonantes? Digo, si sirve de algo, adelante, úsenlo de esa manera o pueden memorizarlo de la manera que sea más cómoda para ustedes. El punto es, manténganlo en mente, porque esto es algo constante que va a aparecer a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Una sigma, contrario a lo que sucede, por ejemplo, en los cuadros de las oclusivas, una sigma aquí desaparece tras una consonante líquida. Es decir, si tenemos nosotros una letra lambda, una consonante lambda más una sigma, la sigma se pierde. La sigma se pierde. Y hay otros accidentes que debemos de tener en mente. Las vocales breves entre dos consonantes finales en el tema suelen desaparecer o alargarse. Esto es importante. Las vocales breves, ¿cuáles son vocales breves? ¿Se acuerdan? Las vocales breves más comunes, Eta, Omicron y ¿cuál es la otra? eta, No, Epsilon. Epsilon. Y en ocasiones alfa. Pero fundamentalmente estas dos, Omicron y Epsilon. Omicron sabemos que se va a alargar a omega, Epsilon se va a alargar a eta, y en ocasiones alfa también se va a alargar a eta. Pero es, por lo tanto, importante entender esto. Estos tres elementos necesitamos mantenerlos en mente acerca de los sustantivos líquidos para que nos evitemos confusiones.
Entonces, por ejemplo, tenemos poimen, poimenos, jo, que significa pastor. Este es un sustantivo de, díganme, primera, segunda o tercera declinación. ¿Y primera declinación? Si fuese de primera declinación, el nominativo terminaría en OS, pero en este caso es el genitivo el que termina en OS. Así que esto nos indica que este es un sustantivo de tercera declinación. Tercera declinación. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos? Observen ciertos Perdone, hermano, cambios. una pregunta. Sí, Fíjese, a mí no me quedó muy claro. Tengo entendido que existe tanto masculino, femenino y neutro, pero dependiendo cada uno va específica, así como neutro es para cosas o algo específico, ¿verdad? Pero en sí. este, ¿a qué se le atribuiría ¿A qué se le atribuiría cuál, perdón? la tercera declinación? La tercera declinación también puede ser masculino, femenino o neutro. Eh, por ejemplo, aquí en este cuadro tenemos primera y segunda declinación. Esto, la primera declinación es principalmente femenino y algunos sustantivos masculinos. La segunda declinación, la mayoría son masculinos y neutros. Algunos son femeninos, pero con declinaciones del masculino. Y en la tercera declinación tenemos exactamente lo mismo. Son masculinos y femeninos y neutros. ¿Qué es lo que hace diferente, digámoslo así, la tercera declinación? ¿Qué sustantivos de tercera declinación eh, masculinos y femeninos utilizan el mismo conjunto de terminaciones? Ahora, esto nos lleva de vuelta a lo que habíamos mencionado acerca de memorizar, déjame ver dónde estoy, aquí, la forma, la entrada del sustantivo, aprenderlo bien de la mejor forma posible. Esto es, en tu memorización incluye el nominativo, el genitivo, el artículo y el significado. Porque cuando lo memorizas de esa manera, entonces vas a saber, ok, se trata de un masculino femenino neutro por el artículo, independientemente de si es de primera, segunda o tercera declinación. Pero es importante memorizar el nominativo y el genitivo para que, en caso de que sea de tercera declinación, por ejemplo, a partir del genitivo podamos trazar cuáles son los accidentes que el nominativo ha experimentado. Pero tercera declinación puede atribuirse también a personas, objetos, por ejemplo, aquí es una persona o un título, si quisiéramos verlo de esa manera, eh, y es de tercera declinación. Entonces, igual puede aplicarse a objetos. Vimos hace un momento el ejemplo de noche. Es un sustantivo femenino, pero es de tercera declinación. Entonces puede aplicarse de la misma manera que los de primera y segunda, en términos generales, a objetos, puede aplicarse a personas, puede aplicarse a elementos abstractos como emociones, eh, etcétera. Entonces, no es, por ejemplo, los sustantivos de género neutro principalmente se enfocan en objetos, pero no siempre es así. Por ejemplo, espíritu, neuma, es neutro, pero no es un objeto. El contexto nos ayuda a entender. Puede ser viento, puede ser inhalación o el acto de respirar, sigue siendo neutro, pero también en muchas ocasiones se aplica específicamente al Espíritu Santo, quien obviamente no es un objeto. Entonces, el contexto nos ayuda a entender
el, el tipo de sustantivo con el que estamos trabajando y, y esa designación que mencionamos en algún momento de que, por ejemplo, los neutros son principalmente para objetos, es una designación, digámoslo así, general, más bien, general, que no es de ninguna manera una regla inviolable de que no puede referirse, por decirlo así, un sustantivo neutro no puede referirse a una persona o a la divinidad, como no es el caso, obviamente. Bueno, espero que eso ayude. De acuerdo, Gracias, entonces, hermano. sí. Poimen, poimenos es un sustantivo de tercera declinación. Vamos al genitivo porque a partir de él podemos nosotros ir en reversa, digámoslo así, para entender los accidentes o los cambios que nosotros encontramos en el nominativo. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el tema, poimen. Sabemos que el os es la terminación del genitivo singular, así que tenemos el poimen. Para el nominativo, sabemos que la terminación del nominativo es una sigma. Pero sabemos que la nun con la sigma no se llevan bien, así que la sigma se pierde. Pero al mismo tiempo, eh, sabemos que men va a experimentar un cambio por este mismo accidente que tenemos aquí. Así que la epsilon, en lugar de permanecer como epsilon, se alarga a eta. Y lo que tenemos básicamente es la asimilación de la nun en el alargamiento de la epsilon a eta. Y el resultado es poimen. Poimen. Es un sustantivo irregular. Es un sustantivo irregular, ¿por qué? Pues porque no lo vemos aquí. Es decir, en los sustantivos de tercera declinación no vemos la terminación men como parte del nominativo. Así que es parte de la manera en que el idioma está funcionando. Eh, Esa es la manera en la que nosotros debemos aprender a observar cómo está desarrollándose un cambio en este sustantivo. Sucede algo parecido en el sustantivo pater, cambios semejantes. Sabemos que el tema es patr. Quitamos el os del genitivo, nos queda la ro. Ro y sigma no se llevan bien, la sigma se pierde. En la compensación de asimilar la rho que está formando la parte final del tema, la epsilon tiene un alargamiento a eta, y entonces tenemos pater. Son cambios muy particulares. La idea no es que nosotros memoricemos por completo todo el proceso que sucede, sino que simplemente entendamos que estos accidentes pasan en sustantivos y que es importante que nosotros estemos al tanto de ellos, porque cuando lleguemos, por ejemplo, a los verbos líquidos, esto mismo va a suceder. La pérdida de la sigma y una compensación o un alargamiento de las vocales. Entonces, conocerlo desde ahora que estamos viendo los sustantivos nos va a ayudar para que nosotros tenemos un campo limpio, libre, al momento de llegar a los verbos. Entonces tenemos aquí ho poimen, aforit, seita, próbata, apoton, efiron. Pregunta, ¿qué tipo de sustantivo es poimen? ¿Primera, segunda o tercera declinación? Ah, se parece mucho a la que vimos hace rato. Yo pensaría que es tercera declinación. Igual, De me hecho, equivocar. es el mismo. Ah, ok. Es
Tercera declinación. Ahora, ¿quién me dice el caso de poimen? Aquí. Mm, bien. Acusativo. ¿Qué te haría pensar que es acusativo? Mm, es por la desinencia. ¿Qué parte de la desinencia? La No. terminación en nun Ajá. puede ser engañoso. Más bien, Eh, es engañoso. pienso que es, bueno, tengo dos opciones, pero bueno, vamos a inclinarnos más por la otra. Pienso que es nominativo ¿Por qué pensarías que es nominativo? por el artículo. Claro. Recuerden esto, si tenemos solamente el sustantivo sin artículo, la cosa está color de hormiga, ¿no? Está difícil. Pero si tenemos el artículo, ya tenemos resuelta la situación. Este es un nominativo masculino, singular, tercera declinación. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el artículo nos ayuda a entender eso. Por eso es importante que nosotros memoricemos con el artículo. Aquí tenemos exactamente el mismo caso. Egoi mi hijo poimen jocalos kai ginosco taema kai ginoscosi metaema. Yo soy el buen pastor, el bueno. Este es un, ¿recuerdan qué es esto? Antes de que se los diga. Alex, ¿qué es esto? Jócalos. Esa palabra sí no la recuerdo, hermano. Ok, no me des la traducción, pero indícame, este es el sustantivo. Y esta expresión, ¿qué tipo de elemento gramatical es aquí en esta oración? Va en conjunto con hopoimen. De igual forma sería nominativo ¿Sí? masculino singular ¿Sí? de... mm, bueno, lo que estamos viendo en tercera persona, Bueno, pero, este no es tercera pero en declinación. este caso sería segunda persona. Sí, este no es, ajá, correcto. Este es tercera declinación. Ujú. Esta es segunda declinación. Lo que vemos aquí es, no importa si es de tercera o es de segunda. Este es un sustantivo y bueno, no hemos llegado a la respuesta que estoy esperando, pero este es un adjetivo. Este es un adjetivo. Y de manera específica, aquí es un adjetivo que está funcionando de forma atributiva. ¿Cómo sabemos que es un atributivo? Por la presencia del artículo. Eso nos ayuda a entender que se trata de un adjetivo atributivo. El pastor bueno, aquel que inherentemente es bueno, su esencia es ser buen pastor. Cristo dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Entonces, algo importante que mencionas, que observaste, es, tenemos el sustantivo, tercera declinación, tenemos el adjetivo, segunda declinación, y no importa si es una mezcla de primera o tercera, lo que importa es que hay una coherencia. Este es nominativo, este es nominativo. Este es masculino, este es masculino. Este es singular, este es singular. Hay esa coherencia. Entonces, es importante, vean ese ejemplo como un patrón que vamos a encontrar a lo largo del Nuevo Testamento. El sustantivo va a ser seguido, cuando esté seguido por un adjetivo, con las mismas cualidades. Va a tener una coincidencia en caso, género y número. Y es importante recordar esto.
Ahora vean este ejemplo. Pur epesenectu urano kai catecausen ta probata kai tus poimenas catefagen homois. Ahora este es de la Septuaginta de Job, capítulo 1, versículo 16, pero analicemos esto. ¿Qué caso, género y número es poimenas? Recuerden, el artículo nunca cambia. El artículo nunca cambia. El artículo va a ser constante, digámoslo así, todo el tiempo. ¿Es acusativo? Es acusativo. Es acusativo. Ajá. Ujú, sí, es acusativo por el artículo. ¿Ok? Después, ¿qué más? Género, número. Es, es acusativo, es plural ¿Sí? y es la tercera desinencia. ¿Sí? ¿Y el ¿Y qué más género? faltó? Género. Ah, y es, ay, jale. A ver, es A ver si esto ayuda. masculino. Masculino. Ok. Acusativo masculino plural de tercera declinación. ¿Cómo lo Ujú. sabemos? Bueno, el indicador más simple es el artículo. Por eso, hermanos, es vital que memoricemos bien el artículo. Si no lo tenemos, entonces va a ser realmente complejo, muy complejo leer el Nuevo Testamento sin recurrir a otro tipo de ayudas. Fuego cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y consumió también a los pastores. Ahora, la sugerencia que da Decker es no memoricen esto, no lo memoricen, pero léanlo con cuidado. ¿Para qué? Para que traten de ver cuál es el patrón, sarx, sarcos. Ah, ya vimos que el caso del genitivo tenemos que quitar la terminación y a partir de ahí hacer ese ejercicio para descubrir qué es lo que le sucedió al nominativo. Y lo mismo con ónoma, lo mismo con arjón, lo mismo con etnos, basileus, polis. ¿Por qué? Porque son términos comunes que nosotros vamos a encontrar en el Nuevo Testamento y todos ellos son sustantivos de tercera declinación. Así que es importante que nosotros sepamos cómo hacer el análisis para descubrir cuál es el caso de manera específica que están teniendo. Bueno, preguntas hasta aquí. Este es más desafiante, no tenemos artículo. Este es un ejemplo de sustantivo de tercera declinación. Ya sabemos que es etnos, etnon es tercera declinación. La pregunta es, ¿quién me da el caso, género y número de etnon? No tienen que darlo en ese orden. Si ustedes pueden identificar algo
comiencen con aquello que es más fácil para ustedes identificar. Si es más fácil identificar el número, digan singular, plural, etcétera. Es genitivo Ok, es genitivo, y es plural. es plural, Ajá. Y es no. el género, vamos a dejarlo pendiente tantito. Ujú. Vamos a analizar el resto. ¿Qué es ego? Yo. ¿Qué es ego? Es yo de la persona, ¿no? El pronombre Pronombre, ¿de qué tipo? personal. Personal, Ujú. caso, número, Es singular. singular, caso, Es es, ay, sí lo he visto. ¿No era nominativo? nominativo. Ujú. Eso significa que este es nuestro sujeto, Ujú. yo. ¿Qué es esto? Amy. Alex, ¿te Eh, acuerdas qué es Amy? ¿No? No, hermano. Este es el verbo. Recuerdan, solo hemos visto básicamente dos verbos hasta ahorita, el presente indicativo y el aoristo indicativo. ¿Cuál sería Amy? Indicativo, Ajá, pero ¿es aoristo o presente? presente. Presente, voz, activa, media o pasiva. Yo creo que sería media. Realmente es activa. Y persona y número. Recuerda algo, la clave está aquí. Coincide con el sustantivo, con el sujeto. eh, primera persona, ¿Sí? eh, Número, eh, plural. no, porque el sustantivo es singular. Debe de haber coincidencia. Presente indicativo activo, primero singular, verbo en mí. Yo soy, dice Pablo, yo soy ¿qué? Apóstol, Apóstol. Ahora, analicemos apóstolos. ¿Qué es apóstolos? sería nominativo. Am, sí, ahora algo interesante aquí. Cuando tenemos un verbo copulativo, es interesante notar que el sustantivo es complementado por un predicado nominativo, porque está describiendo, yo soy apóstol, yo soy apóstol. Ahora, hay algo más que dice Pablo, yo soy apóstol de qué? Et non.
de etnon. Ya sabemos que es un genitivo, es un plural. La pregunta es, ¿cuál es el género? La terminación nos puede decir, ok, puede ser masculino, femenino, neutro. Pero ustedes seguramente conocen este texto, Romanos 11:13. Pablo está describiendo su apostolado. ¿Pablo es apóstol de qué? ¿O a quiénes? Claro, es mm, pues sería masculino, ¿no? Gentiles. Sí, a los gentiles. Oh, de hecho es neutro, perdón, es neutro. Ok, ok. Genitivo neutro plural. Yo soy apóstol de los gentiles o a los gentiles. Pero observen lo que ya deberían poder hacer. Una oración breve, ya deberían de poder traducirla. Porque ya tienen todos los elementos, ya tienen los pronombres personales, ya tienen el presente indicativo, ya tienen el sustantivo en tercera declinación y ya tienen también sustantivos en primera declinación. Entonces ya podrían hacer un análisis solos con una mínima ayuda de este tipo de oraciones. Otro ejemplo. Dikaiosentes un ekpisteos eirenen ekomen proston theon diatukurio gemon Jesucristo. Un significa por lo tanto, este es un verbo participio, presente participio activo, este es observen esta terminación. Ah, tal vez no saben esto, pero este es un presente participio activo, nominativo masculino, no, presente participio pasivo. El, esta expresión fe nos indica que es un pasivo. Habiendo sido justificados ekpisteos por la fe. Ahora la pregunta aquí es pisteos, ¿qué es? ¿Cuál es el caso, género y número de pisteos? Romanos 5:1. Sería tercera declinación. Sería en. Ay, a lo mejor me equivoco. Les pongo la tablita. Geni- ok. Pareciera que no está ahí la respuesta, pero sí está, Sería dativo. ¿no? Las únicas opciones eran dativo, genitivo, ya sé, no sé, no. Recuerda esto. ¿Qué sustantivo, qué caso más bien en la tercera declinación termina en os? Ay, Ahora, tenemos una pequeña diferencia. Aquí en ajá, la tablita nos aparece una omicron, ajá. pero en el ejemplo nos aparece una omega.
La pregunta es, ¿cuál es la razón por la que tenemos una omega y no una omicron? Porque es extendida. Exacto, porque hay un alargamiento, hay una compensación debido a las modificaciones que tiene el término. Mm, Entonces, si por ejemplo regresamos a, déjame ver dónde está el ejemplo. Bueno, si regresamos a analizar lo de los verbos líquidos, ay, perdón, tenemos esto. Las vocales breves entre dos consonantes finales en el tema suelen desaparecer o alargarse. Eso es lo que pasa en pistis. mm. Ahora, de manera específica, aquí es un sustantivo femenino, genitivo femenino singular. ¿Por qué? Porque pistis es un sustantivo femenino. Entonces, habiendo sido justificados, por lo tanto, habiendo sido justificados, ejomen, participio, tenemos paz hacia Dios por medio del nuestro Señor Jesús el Mesías o Jesús Jesucristo. Bueno, no sé si tengan preguntas con relación a esto. Creo que la idea es bastante clara. Necesitamos trabajar en memorizar y saber cómo funciona la tercera declinación, porque sustantivos y adjetivos van a estar lidiando con esa tercera declinación. Y si nosotros no sabemos cómo funciona, entonces va a ser un problema. Nos vamos a encontrar con trabas o lo vamos a confundir en caso o en género o lo vamos a confundir de término, no vamos a saber si se trata de un sustantivo, de un adjetivo, tal vez lo vamos a confundir con un adverbio o lo vamos a confundir con incluso un verbo. Entonces es sumamente importante que nosotros memoricemos bien esta información acerca de la tercera declinación. Información vital central es esto en primer lugar, aprenderse el cuadro de las oclusivas, memorizarlo al derecho y al revés, como dicen por ahí algunos, y entender este aspecto de los sustantivos líquidos. Su tema termina en lambda, mu, nu o ro. La sigma desaparece y las vocales breves tienden a desaparecer o alargarse. Esa es información de alguna manera central para entender este aspecto de los verbos. Perdón, de los sustantivos, de tercera declinación específicamente. ¿Preguntas? ¿No? Ok, entonces vamos a introducirnos a la siguiente sección que seguimos viendo la tercera declinación, pero ahora de manera específica con eh, adjetivos. Con adjetivos y pronombres. Esto ya lo vimos. Hoy, perdón, no lo estoy proyectando, déjenme. Bueno, eso ya lo vimos, ya lo tienen. Por cierto, estas láminas también ya están allí en Canvas para que ustedes lo puedan descargar. Esta es información central que deben recordar. Sustantivos de la tercera declinación son sustantivos cuyo tema termina en una consonante, no emplean vocales temáticas, el tema y las consonantes de la desinencia tienden a contraerse. La desinencia del genitivo singular nos ayuda a entender el patrón. Esto es fundamental. El artículo es tu mejor amigo.
El artículo es central para identificar el caso de un sustantivo, pero también saber la forma léxica, es decir, la manera en la que aparece en un diccionario, es fundamental. Yo espero para el día de mañana poder enviarles ese documento, una breve bibliografía de diccionarios que ustedes pueden comprar. En su defecto, en el caso de MacDiel, tu Nuevo Testamento, MacDiel, que tienes en la parte de atrás, trae un glosario bastante escueto, pero bastante útil para efectos de lo que queremos, que te da precisamente esta información. Te da la forma del nominativo, la forma del genitivo y el artículo. Y de hecho, las anotaciones al pie de página, cuando tú observas una palabra, no te da el análisis completo, simplemente te da la forma, la información gramatical, digámoslo así, del sustantivo que estás tratando de estudiar. No te da el análisis específico, si es un nominativo masculino singular, ni nada por el estilo. Solo te da esta información. Entonces, ese es el recurso con el cual puedes empezar a trabajar. Y en su defecto, el libro de texto, el vocabulario que presenta, lo presenta de esta forma. El nominativo, el genitivo, el artículo y la definición. Memorizárselo de esa manera va a ser mucho mejor que solamente memorizarse las definiciones de los términos, porque van a tener algo con lo cual puedan relacionarse con más facilidad. Y bueno, esta es la tablita que hemos visto de la tercera declinación. Tienen que memorizarla al igual que lo han hecho con los sustantivos de primera y segunda declinación. Recuerden el cuadro de las oclusivas, tienen que memorizarlo. Esta información de los verbos líquidos también es fundamental para evitar confusiones. Ahora, el adjetivo paz nos ayuda como el patrón, como el paradigma central para entender muchas formas de los diversos adjetivos en el griego. El adjetivo paz es el adjetivo de la tercera declinación más frecuente, aparece en más de 1200 ocasiones. Sigue el patrón 313, esto es desde la tercera declinación. Y esto otra vez es importante. Casi siempre está en posición predicativa. ¿Qué significa eso? No tiene artículo, no tiene artículo, pero funciona como un adjetivo en posición atributiva. Eso manténgalo en mente. Eso es central. Si bien este adjetivo siempre, creo que en todas ocasiones aparece en posición predicativa, sin artículo, sin embargo, su función siempre es atributiva. Es importante que lo tengan en mente porque fácilmente igual podemos confundir que debido a que no tiene el artículo, entonces está funcionando como un adjetivo predicativo, cuando no es así. Esta es la conjugación, digámoslo así, del adjetivo paz. Mi sugerencia es entiendan cómo funciona. Si ustedes han entendido la tercera declinación, estos accidentes que tienen su morfología, ustedes fácilmente van a entender esta tabla. Observen que en la mayoría de los casos, especialmente masculino y neutro, el sustantivo tiene la raíz pant, 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 excepto en el nominativo y el acusativo del neutro y el nominativo del masculino. Mientras que en el caso del femenino cambia. Siempre es paz, 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 paz. ¿A qué se debe eso? A lo que mencionamos hace un momento. Dos cosas. Las oclusivas, la modificación por las oclusivas y en segundo lugar, los elementos de liquidez en el sustantivo. Si el tema termina en lambda, mu, nu o ro, eso va a tener un impacto directo en su morfología, como es el caso del sustantivo, del adjetivo paz. Entonces, no es que se trate de un adjetivo diferente, simplemente es la forma.
La manera en la que está escrito varía debido a estos accidentes propios del idioma. Y recuerden esto, no es necesario que ustedes describan todo el proceso. Entiéndanlo, sepan cómo funciona, sepan que se toman dos elementos importantes que es eh, consonantes oclusivas en combinación con una sigma y consonantes líquidas que van a afectar la presencia de consonantes, así como el alargamiento o la desaparición de ciertas vocales, especialmente las vocales cortas. Ah, recuerden esto, lo vimos brevemente en el capítulo, bueno, lo leyeron brevemente en el capítulo 6. Hay adjetivos que sirven de las mismas desinencias para masculino y femenino, que es básicamente lo que nosotros tenemos aquí. En tercera declinación, esto es lo que vamos a encontrar con las formas biformes, sustantivos biformes que van a utilizar o apelar a ese tipo, a esas terminaciones. La mayoría de los adjetivos biformes emplean las desinencias de la segunda declinación. No es una regla, pero es la mayoría. La entrada eléctrica, perdón, léxica sería así: eremos, on, desolado. Ahora observen esto. Estamos hablando de adjetivos. Cuando ustedes tienen un sustantivo, ustedes tienen primero el nominativo, seguido del genitivo, seguido del artículo, seguido de la definición en un diccionario. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los adjetivos? Con los adjetivos no es así. Con los adjetivos ustedes tienen la terminación del masculino y creo que este es del neutro. ¿Por qué? Porque un adjetivo puede ser masculino, femenino o neutro, dependiendo de con qué sustantivo esté funcionando. Y obviamente no tiene artículo. No va a tener artículo. ¿Por qué? Porque es un adjetivo, no es un sustantivo propio. Entonces, cuando vean su diccionario o cuando vean el vocabulario en el libro, presten atención a esos detalles, porque eso nos va a ayudar a entender, ok, ¿se trata de un sustantivo o se trata de un adjetivo? Y eso va a hacer un mar de diferencia en el proceso de lectura y de interpretación, para que eviten confusiones. Los adjetivos biformes de la tercera declinación también utilizan las mismas desinencias para el masculino y neutro. Ahora, estos términos, a excepción de estos dos últimos, perdón, estaba estornudando. Eh, a excepción de estos dos últimos, pero este en particular, aletés, es bastante, ciertamente aparece con cierta frecuencia. Y este va a utilizar los declinaciones o las terminaciones de la tercera declinación. Entonces, eh, otra vez, no es necesario que memoricen toda la información, sino que sepan que van a tener presente en el Nuevo Testamento este tipo de palabras. Entonces, esta es, por ejemplo, el patrón que nosotros tenemos de la tercera declinación. Aleces, alethus, alethei, alece, aletheis, alethón, alecesin, aletheis. Ahora, si alguien no, no recuerda o no pone, no se ha memorizado bien las terminaciones, tal vez podría confundir aleceis con un verbo. Y podría decir, ah, ok, este es un verbo presente, indicativo, activo, segunda persona del singular. ¿Por qué? Porque la terminación del presente, indicativo, activo, segunda persona del singular es eis. Así que es importante que sepamos cuál es un verbo y cuál es un adjetivo. Estos casos específicamente son adjetivos, adjetivos. Entonces, ténganlo como referencia, pero sí es importante que sepan cómo funciona. No nos vamos a detener mucho en los números. Eh, hay números cardinales que nos indican el progreso, primero, segundo, ah, ah, eh, sí, primero, segundo, tercero, etcétera, o los números ordinales. Mi sugerencia es lean Efesios 4.
del 5 al 6, donde Pablo habla un Señor, una fe, un bautismo. Y ahí ya tienen la morfología del número 1 en masculino, femenino y neutro. Entonces, de esa manera ya están eh, anticipando cuál es la forma de este adjetivo numeral. Hay algunas palabras que están compuestas, udeis, medeis. Udeis es la combinación de el negativo u o me, la preposición de en ambos casos y eh, el número uno, heis, heis. Ahora, mencionaba, hermanos, hace un momento, es importante que presten atención a las marcas diacríticas. El número 1 en griego masculino es heis. ¿Por qué esto es importante? Porque hay una preposición que se pronuncia eis. Así que si no memorizamos bien, fácilmente podemos confundir el número 1 con la preposición. Y obviamente no es algo que nosotros queramos cometer ese error. Estos son los numerales de los números cardinales, 1, 2, 3, 4, etcétera, sus declinaciones. Eh, algunos de ellos son más prominentes en el Nuevo Testamento, algunos de ellos no lo es. Bueno, este es un ejemplo de la Septuaginta. Aquí hay un ejemplo del Nuevo Testamento. Heis grammateus eipen auto didáscale. Heis, uno de los expertos de la ley, le dijo a él, ese es un dativo, maestro. Entonces, alguien, uno, dice ahí específicamente. Después tenemos los números ordinales, primero, segundo, que nos indican un orden. Estos siguen un patrón de segunda declinación. No son tan comunes. Esta es la tabla que ustedes tienen ahí. No son tan eh, prominentes en el Nuevo Testamento. El número uno quizá, y del número uno al tres son los más prominentes, pero de ahí en fuera no son tan comunes. Entonces, es importante saber cuáles tienen mayor prominencia en el Nuevo Testamento. En algunos casos aparecen en forma de lista y eh, solo necesitamos aprender a reconocerlos. Eh, los adverbios numéricos indican frecuencia, se escriben con el sufijo adverbial aquis y son muy infrecuentes. Los numerales no se emplean en el texto del Nuevo Testamento, emplean los símbolos del alfabeto más un signo del número, alfa prima, beta prima, gamma prima. Eh, por ejemplo, ustedes tienen una copia de Primera de Juan que yo les mandé. Entonces, después de el nombre Juan, no recuerdo cómo se escribe, pero tiene la letra alfa. Y si ustedes leen segunda de Juan, dice Juan beta y después Juan gamma. O si leen Pedro, también Pedro alfa, Pedro beta, Corintios, Corintios alfa, Corintios beta, porque era la forma en la que se utilizaban los numerales. No tienen números arábigos como nosotros y eso lo hace un poco más fácil. Aquí hay adverbios numéricos. Hapak significa una vez, dis dos veces, tristes veces, muy semejante a los números ordinales, muy semejante. Hay algunas diferencias con el sufijo aquis, 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 aquis. Los 1 al 3 son los que tienen diferencia, pero es fácil también de identificar. ¿Preguntas, hermanos? ¿No? Miren este ejemplo de la tercera declinación, donde tenemos el adverbio paz. Adverbio paz. ¿Quién, eh, ¿quién me puede... Bueno, vamos por partes. Vamos a hacerlo juntos. Hasta aquí.
Entonces tenemos estas cuatro palabritas. ¿Alguien recuerda qué es esto? Gar. La verdad, esa sí no recuerdo si era una preposición, una negación. Creo que era una preposición, pero no me acuerdo bien, la verdad. Alex, ¿alguna idea? Igual sería una preposición, hermano. Ah, muy cerca, pero no, es una conjunción. Es una conjunción. Ahora, recuerden, gar, de, se les llama conjunciones positivas. ¿Por qué? Porque nunca van a aparecer en primer lugar en la oración, nunca. Siempre van a aparecer en segundo, tercero o hasta cuarto lugar. Así que, de alguna manera, esto es un paréntesis que separa este artículo de su sustantivo. Y la pregunta aquí es la pregunta del millón. Es fácil de identificar porque no tiene color, pero ¿cuál es el sustantivo que se coordina con este artículo? Eh, ¿Nomos? Nomos. Nomos. Ahora, ¿cómo sabemos que es un sustantivo? Ah, porque estamos viendo que paz es un... ¿Qué tipo de palabra se acuerdan? No recuerdo si mencionó usted ahorita, o sea, vi entre paréntesis lo que decía, pero no creo si era una preposición. No, Ay, adjetivo, sí, 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 es un perdón. adjetivo. Es un adjetivo. Entonces tenemos, pues, o porque, nomos, la ley. Ahora, este es un adjetivo. Recuerden, siempre va a aparecer en posición predicativa. ¿Qué significa eso? No tiene artículo. No tiene artículo. Este artículo que está aquí corresponde al sustantivo nomos, pero este es un adjetivo que tiene una función, ¿recuerdan de qué tipo? No me acuerdo la de adjetivo, no me acuerdo con qué función ahorita de la que mencionó. Hay tres funciones de los adjetivos: atributivo, predicativo y sustantivado. Dijimos que este adjetivo específicamente aparece en forma predicativa, pero con la función atributiva. Así que la manera en la que funciona aquí es pues toda la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora otra pregunta. Denme el análisis gramatical de paz. Caso, género y número. A modo de recordatorio, los adjetivos deben de tener una correlación con sus sustantivos en caso, género y número. ¿Es tercera desinencia? Es tercera declinación, ¿sí? ¿Ah? Es
Tercera declinación es... Ay, las tenía que se me fueron, qué feo. Sí, es tercera declinación. Es... am, es que me la marca mucho rojo. Eh, ¿Masculino? No. Oh, eso es genitivo. El artículo de la marca es nominativo. Sí, Este, sí, tercera- nominativo masculino. nominativo masculino, tercera desinencia y es singular. El artículo nos indica el mismo valor, digámoslo así, los mismos atributos de paz. Mm, Y de hecho, eso va de la mano con lo que vimos aquí, paz. Nominativo, masculino singular, tercera declinación. mm. Entonces, solamente sigan repasando, sigan leyendo, sigan familiarizándose con el contenido, con la información que ya tienen. Repasen, repasen. Si no repasan, eh, pues obviamente lo más natural va a ser que no van a eh, dominar estos conceptos, las formas, etcétera. Y eso se va a reflejar obviamente en la manera en la que ustedes lean el Nuevo Testamento. Bueno, ¿alguna pregunta? No. De acuerdo. Entonces, si el Señor lo permite, el próximo martes, la siguiente semana, ups, vamos a continuar y vamos a continuar con los pronombres relativos. Eh, perdón, pronombres indefinidos e interrogativos, especialmente porque ellos tienen relación con la tercera declinación. Así que eso va a tener un impacto importante en la forma en la que estemos leyendo el Nuevo Testamento. Bueno, hermanos, sí, adelante, Matiel. Este, el otro martes es lo del el resumen, ¿no? Que nos mencionó. Su, El tipo acordeón que mencionó, que era como de los... sí, un acordeón, gramatical. Sí, no me acuerdo. Déjame revisar mi plan de estudios, no lo tengo a la mano, pero les confirmo por mensaje. Ujú. Bueno, ok. Bueno, entonces, muchas gracias, hermanos, que descansen. Nos vemos el martes si el Señor lo permite. Gracias, hermano. Nos vemos.